redes sociales mientras estamos en esta sesión, no pierdan el tiempo de pronto en televisión, sino que todo el foco 100% es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces vamos a introducir primero la bolsa de valores antes de ir directamente con la bolsa como tal. Quiero darte un mensaje de por qué es importante hoy en día invertir, por qué es hoy en día importante de que tu dinero no esté parado en una cuenta de banco, de que tu dinero no se encuentre detenido probablemente o quizás como se dice coloquialmente abajo del colchón, ¿verdad? Sino que lo importante hoy en día es que tengas tu dinero en movimiento, en circulación y que ese dinero esté trabajando consistentemente para ti, ¿ok? Entonces vamos a ir rápidamente con eso. Ahí sí, estamos ahora compartiendo. ¿Me confirman si se ve la pantalla? A ver, creo que sí, porque se me había minimizado. No sé si se ve o no. Me dicen ahí, se ve excelente, buenísimo, muchísimas gracias. Se ve excelente todo, excelente. Entonces, si de pronto hay algo que no están viendo, me avisan en el chat para poder arreglarlo y que no nos quedemos pegados en absolutamente nada. Sí, entonces, primero que todo, ¿por qué es importante invertir? Bien, la mayoría de las personas, el 90%, el 95% de las personas que hace alguna actividad, obviamente para ganar dinero, lo que hace la mayoría es trabajar vendiendo el tiempo por dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos los inversionistas? Hacemos que el dinero trabaje para nosotros, hacemos que cada dólar, cada centavo, cada peso, cada 100 pesos, cada 1000 pesos, cada peso realmente, cada dólar que tú tengas, sea un soldado que comience a trabajar para ti. Quiero que lo veas de esa forma, que a lo largo del tiempo se va a ir componiendo, pero el no empezar a invertir también tiene consecuencias. Y esto es una consecuencia que en el corto plazo no ves, porque en el plazo inmediato no se ve, pero a largo plazo créeme que puede determinar si terminas tu vida cuando llegue ya en los años venideros, cuando ya seas una persona mayor, de pronto no con la misma fuerza, con el mismo ímpetu de una persona joven, que te pueda permitir llegar a una libertad financiera, a vivir sin preocupaciones y no pasar el resto de tu vida preocupado, probablemente viendo vivir de un gobierno, de una jubilación o a expensas de otros, sino que tú puedas ser una persona económicamente independiente y lo más importante también que puedas dejar patrimonio para las generaciones que vienen más adelante, para tus hijos, para tus nietos, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos cuáles son las razones, que tengamos un horizonte claro, un propósito también, y vamos a entender primero que todo cuáles son las tres razones de cuando tú no inviertes, qué es lo que te hace perder dinero, qué es lo que te hace perder años de vida, qué es lo que te hace perder una calidad de vida que puede ser muy diferente en un potencial futuro. Primero que todo, y obviamente es algo que no es secreto para absolutamente nadie, es la inflación. La inflación, obviamente, es el alza que va teniendo el costo de vida, los precios, ¿verdad? A lo largo del tiempo, la inflación está presente año tras año, siempre hay inflación que se va acumulando. Hay inflación interanual, inflación acumulada, que va haciendo que el costo de vida constantemente vaya haciéndose más costoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la inflación? Te roba silenciosamente. Tu dinero cada año vale menos. Y un ejemplo claro de poder ver esto, si tú te fijas ahí en la imagen de referencia, tenemos un carrito de supermercado lleno, ¿verdad? Ese carrito de supermercado seguramente se llenó con ¿cuánto? Acá en Chile, un carrito de supermercado así lo puede llenar con 300, 400.000 pesos. Antiguamente, con 300, 400.000 pesos en Chile, te llevabas por lo menos 5 a 10 carritos de supermercados completamente llenos. Hoy día solamente uno. ¿Por qué? Por esto que se llama inflación. ¿Cuál es la otra cosa que es importante que consideremos? Que cuando tú no inviertes, estás dependiendo de ingresos activos, ¿verdad? Un ingreso que depende netamente de tu tiempo y de la actividad que tú emplees. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira esto, si tú dejas de trabajar, dejas de ganar. ¿Qué pasa ante una eventual enfermedad? ¿Qué pasa ante una eventual emergencia? O de pronto tienes un accidente y pierdes alguna de tus capacidades físicas, motoras o incluso intelectual. ¿Qué es lo que pasa en ese entonces? Dejas de percibir dinero, dejas de percibir ganancias, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes inversiones, dinero que trabaja para ti, pase lo que te pase, el dinero va a seguir trabajando para ti. El dinero nunca se cansa, el dinero no se enferma, el dinero no va a pedir feriados, el dinero no va a tener quiebres amorosos que le van a bajar su estado anímico, moral, ¿verdad? El dinero no tiene una mentalidad probablemente de escasez, de derroche si tú lo diriges bien. Entonces el dinero, ¿qué es lo que hace? Siempre está trabajando para ti cuando lo tratas de la manera correcta. Y esto aplica cuando hablamos de invertir en bolsa como invertir en absolutamente cualquier activo financiero que te pueda ir generando una renta pasiva, ¿cierto? Entonces es importante considerar esto. Y número tres, porque cada día que pasa,
quiero que entiendas esto, cada día que pasa, estás haciendo que el poder del interés compuesto pierda potencial en ti. Esto es la realidad, o sea, tienes que entender que el dinero crece exponencialmente con el tiempo. No es lo mismo empezar a invertir a los 25 años que empezar a invertir a los 20. No es lo mismo empezar a invertir a los 30 que empezar a invertir a los 25. No es lo mismo invertir a los 50, ya tenemos menos margen de tiempo, que empezar a invertir, por ejemplo, a los 30, ¿verdad? Siempre hay una diferencia. El tiempo tiene un costo de oportunidad asociado presente siempre, ¿ok? Entonces, mi recomendación, y esto es algo que de verdad, de corazón te recomiendo que puedas empezar a aplicar a partir de hoy. Empieza hoy con lo que tengas. No importa si son $10, $20, $50, si son 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 pesos, lo que sea, pero empieza ya. Créeme que tu yo del futuro te lo va a agradecer definitivamente, ¿ok? Entonces, estas son tres razones que estamos obviando o que de hecho no se considera por la mayoría de las personas y por eso no llega a tomar la decisión o no llega al punto de empezar a invertir, empezar a preocuparse de su futuro. Hoy en día tú entiendes que si no estás invirtiendo, primero la inflación es un enemigo que está trabajando en tu contra, que hoy en día si pierdes probablemente tu único ingreso activo, tu ingreso lineal, dejas de ganar dinero y eso te hace entender de que estás al borde del precipicio financiero, tal cual como lo muestra la imagen ahí, ¿verdad? Y mira esto, ¿y por qué invertir? Porque también tenemos que considerar el poder del interés compuesto, ¿sí? Aquí tenemos al mejor físico de la historia, Albert Einstein, que consideraba el interés compuesto como la octava maravilla del mundo. Algo sabrá este caballero, algo sabrá este señor. Definitivamente así es. Ahora, vamos a entrar un poquito más a profundidad. Vamos a ir ahora sí directamente a lo que es la bolsa de valores. Una vez entendiendo de la importancia de poder invertir, de por qué te vas a salvar de estos tres riesgos que vimos recién, hoy día vas a entender cómo tú puedes empezar como principiante sin experiencia previa en la bolsa de valores. Entonces vamos a entender primero que todo qué es la bolsa. Y lo grafiqué en la imagen que ves ahí en pantalla. Ve la bolsa como si fuera un mercado grande en tu ciudad. En tu comuna tienes que haber un mercado de frutas, de verduras, el mercado municipal. Imagínate el mismo mercado, pero ahora en vez de ir a comprar frutas, en vez de ir a comprar verduras, vas a comprar negocios, vas a comprar acciones de empresas, ¿sí? Entonces, el mercado, la bolsa en sí, es un gran mercado donde tú puedes intercambiar activos financieros, ¿ok? Entonces, mira esto. La bolsa de valores es el mercado donde se compran y se venden participaciones de empresas, ¿ok? A esto se le llama acciones y otros activos financieros también, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que permite esto? Permite a las compañías financiarse y a los inversionistas, las compañías que cotizan en bolsa, les permite financiarse, obviamente, escapar de la deuda que paga intereses, ¿verdad? Y ahí lo vamos a hablar un poquito más a detalle. Y a los inversionistas les permite hacer crecer su dinero mediante la valorización del precio de sus acciones, de sus activos, o también generando dividendos. ¿Ok? Entonces la bolsa de valores no es nada más que eso. No nos vamos a complicar con la definición, no vamos a darle una definición más técnica, no, velo de esta forma. La bolsa de valores es un mercado grande, global, donde tú puedes comprar los mejores negocios del mundo principalmente. ¿Ok? Ahora, entendamos, ¿por qué las empresas salen a la bolsa? O sea, ¿cuál es la razón de que una empresa diga, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a cotizar en bolsa. ¿Ok? Mira esta gráfica que tenemos acá. Primero tenemos las empresas privadas, ¿verdad? Que estas operan de forma privada y con un capital limitado, con lo que aportan los socios, ¿verdad? Los accionistas que obviamente componen primero que todo esta empresa. Los fundadores son los que construyen y hacen crecer la empresa. Cuando la empresa sale a bolsa, tenemos que entender cuáles son las razones. Razón número uno, primero que todo lo que busca cuando una empresa sale a bolsa es levantar capital, ¿sí? Levantar capital. O sea, las empresas pueden tener la intención de querer expandir operaciones, de comprar más activos, de quizás de pronto comprar más máquinas, invertir en sistematización de procesos, en diferentes cosas y para eso necesitan ¿qué cosa? Capital. ¿Y el capital dónde está? En la gente, en las personas, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa se abre a bolsa, ya se la oferta, la primera oferta pública de sus acciones, ¿qué es lo que hace? Es que va a recaudar dinero, básicamente levanta capital. Entonces, ¿qué es lo que hace? Técnicamente está vendiendo pedazos de la empresa, está vendiendo participación a cambio del dinero de los inversionistas. Ahora, ¿para qué usa este dinero que va recibiendo por la venta de acciones? Ya te lo dije, para expandir sus operaciones, puede ser dentro de un país,
puede ser incluso de manera internacional para crear o lanzar nuevos productos, para invertir en nuevas tecnologías o para comprar incluso otras empresas, para invertir también en otras empresas. ¿Por qué más? Las empresas salen a bolsa, porque de esta manera, ¿qué es lo que hacen? Evitan la deuda y reducen la deuda que puedan tener. Álvaro, ¿por qué una empresa al salir de bolsa reduce la deuda? ¿Por qué? Porque está disminuyendo la dependencia hacia préstamos. Está disminuyendo la dependencia a pedirle plata al banco. Y de esa manera no pagan intereses, pagan solamente dividendos. No todas las acciones pagan dividendos, ya vamos a mencionar un poquito de eso, pero pagan dividendos de acuerdo al beneficio o la utilidad que vaya teniendo la empresa. Es una manera muy inteligente de poder financiarse. Es una forma muy inteligente de poder, ¿verdad?, atraer capital a la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Es que no paga intereses. O sea, la deuda prácticamente, se la evita la deuda con el banco y no paga los intereses sobre esa deuda. Sin embargo, a los inversionistas, hay dos formas en las cuales los inversionistas van ganando dinero. La primera es a través de la ganancia de capital, la valorización que va teniendo la acción. Y segunda, recibiendo dividendos. ¿Ok? Ahora, no todas las empresas pagan dividendos. Vamos a mencionar un poquito de eso en la siguiente diapositiva, pero es importante que entendamos esto. ¿Sí? Entonces, una empresa cuando sale a bolsa a vender acciones es para atraer capital, para mejorar su proyección de inversiones, para poder evitar o reducir también lo que es la deuda. De esta manera no paga intereses, ya sabes, y también no tiene presión de una devolución inmediata del dinero que está recibiendo por parte de los inversionistas. ¿Qué otra cosa hace cuando las empresas salen a bolsa? Hacen líquida la riqueza. Acá sí hay personas que han emprendido, que han iniciado empresa o que de pronto han hecho una SPA, yo qué sé, se han dado cuenta de que cuando uno forma la empresa, te va dando ahí, obviamente, en todo el estatuto, todo lo que conforma la empresa, que tú eres el accionista principal, ¿verdad? Si hay más socios, se van distribuyendo las acciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Hacen líquida la riqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parte de las acciones de esta empresa la intercambian por liquidez, la intercambian por efectivo. Eso sí, los socios fundadores nunca pierden la participación más grande de la empresa, no pierden el control de la empresa como tal. ¿Ok? Eso es importante también que lo consideremos. Porque, por ejemplo, uno puede tener acciones en Falabella, en Ripley, en Copec, en Enel, en diferentes empresas, si hablamos de la bolsa chilena, pero eso no te da el derecho de ir a sentarte en la mesa directiva y poder poner tus ideas por sobre la de los demás. No, entendamos de que de pronto si tú estás comprando acciones, sobre todo en mercado secundario, que ya vamos a hablar de eso, la diferencia entre un mercado primario y secundario, eres un accionista minorista. Sí, eres un accionista minorista, es la verdad. Y eso no te da influencia en la toma de decisiones de las empresas. Cuando llegas a tener una participación muy, 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 muy grande, de pronto ya te puedes sentar en la mesa directiva. Pero para eso hablamos de capitales ya mucho más grandes. Es importante eso, ¿sí? ¿Y por qué otra cosa también las empresas salen a bolsa? Primero que todo, porque, o sea, en cuarto lugar, porque buscan aumentar la visibilidad, incrementar también su prestigio y tener un posicionamiento global. ¿Ok? Entonces, principalmente, ¿por qué salen las empresas a la bolsa? Para buscar financiarse, para poder tener capital sin recurrir a los bancos, sin recurrir a la deuda que paga interés, sino que obviamente recauda dinero de los inversionistas, no tiene la presión de devolver ese dinero de manera inmediata para poder invertirlo en qué cosa, en expansión, en nuevas tecnologías, en lanzamiento de nuevos productos, en lanzamiento de nuevos servicios, principalmente para eso. O sea, lo que hace la empresa es buscar crecer y expandirse. Bien, ahora, hay dos tipos de mercado, mercado primario y mercado secundario. Nosotros, como inversionistas minoristas, generalmente, me atrevería a decir siempre, estamos operando el mercado secundario. Entendamos la diferencia. Cuando la empresa hace su oferta pública de acciones, aquí es cuando las personas compran directo las acciones a la empresa y el dinero va directo a la empresa. Bien, eso es el mercado principalmente primario. Si Banco de Chile, por ejemplo, que ya lo hizo, busca financiarse más, bueno, el buen negocio y rentable negocio que es en términos de banca, y busca tener también mayor colaboradores, recaudar dinero de los inversionistas, va a hacer una oferta de acciones para que los accionistas compren esas acciones directamente al banco, el dinero le llega al banco, y después esos accionistas, por ejemplo, supongamos que Tomás, que abrió la llamada, compra en un mercado primario, y luego Tomás
ya sacó algo de beneficio, estas acciones le fueron pagando algo de dividendos y luego le surge el interés de reducir su participación en Banco de Chile y quiere empezar a vender acciones. Entonces, va a venir en un mercado secundario a través de un corredor de bolsa, va a venir un inversionista, un accionista que va a comprarle sus acciones, básicamente. Entonces, cuando hablamos de un mercado secundario, siempre lo hacemos a través de un corredor de bolsa y el dinero acá no va directamente a la empresa, sino que el dinero va directamente a otro inversionista. ¿Ok? Básicamente esas son las diferencias entre un mercado primario y un mercado secundario. Hasta aquí mandamos un número 7 en el chat. Si se va entendiendo, si vamos siendo claros con la explicación, sencillo, un 7 en el chat. No hemos entrado en ningún tema complicado todavía, solamente en conceptos y en fundamentos que es importante que entendamos. Bien, entonces, mercado primario, mercado secundario. Nosotros, como accionistas, operamos siempre en mercados secundarios a través de corredores de bolsa. En Chile, ¿cuáles son los principales corredores de bolsa? Ojo, acá consideramos instituciones que están autorizadas, reguladas y son fiscalizadas por la Comisión de Mercado Financiero, por la CMF. Todas estas empresas que ves acá tienen muy buenas corredoras de bolsa, ¿ok? Yo de todas las que ves aquí en pantalla tengo solamente portafolios activos en dos de todas las empresas que ves acá. En Renta 4 es una de ellas y en Banco Santander también. Banco Santander, ustedes saben, es filial de un banco español, tiene un crecimiento internacional, es un banco realmente muy grande y tiene un corredor de bolsa también muy bueno, ¿ok? De hecho... En todo el año que he estado de gira, generalmente cuando me preguntan sobre bancos, yo les recomiendo tres, y son tres de los que ven acá: Banco de Chile, Banco Santander y Banco Itaú. Acá también tenemos Scotiabank, Banco Visa Inversiones, que son muy buenos bancos también. Tienen lo que es Fintual, que es un corredor de bolsa, y la Raín Vial, que también es un muy buen corredor de bolsa. ¿Ok? Importante, tú puedes elegir esto o puedes elegir otra. Siempre cuando elijas una, tienes que ver que esté regulada, que esté autorizada, que esté supervisada y que sea fiscalizada también, por supuesto, por la Comisión de Mercados Financieros, por la CMF. ¿Ok? Avanzamos. Ahora, cuando uno compra acciones, ¿qué es lo que hace? Cuando uno compra acciones, ¿verdad? Entendamos qué son las acciones, es un activo financiero que representa el valor de una empresa, ¿verdad? O sea, cuando uno compra acciones, está comprando un negocio real. Bien, aquí saquémonos la falsa idea de la cabeza que cuando tú compras acciones, estás comprando en una gráfica. O sea, estás comprando rayas en una gráfica. O sea, eso es no tener entendimiento ni noción de lo que estás haciendo. Estás comprando un negocio real. Cuando tú compras acciones, básicamente te haces socio de la empresa. O sea, quiero que entiendan las palabras de esto, ¿sí? O sea, estás realmente volviéndote un socio, un accionista, pasas a tener una participación en la empresa. Y tú como accionista, como inversionista, por supuesto, vas a recibir parte de los beneficios de la empresa siempre y cuando la empresa tenga beneficios, ¿verdad? Porque si la empresa que tú compras empieza a perder dinero en bolsa, empieza a perder dinero en su flujo en su estado financiero, como inversionista no te va a ir muy bien tampoco, ¿verdad? Porque estás asumiendo que estás también dependiendo básicamente si a la empresa le va bien o no. Y esto es importante también de por qué tienes que elegir buenos negocios, de por qué tienes que elegir empresas que realmente tengan una buena proyección de crecimiento, que tenga pago de dividendos estables también en un mediano o largo plazo y sobre todo que tenga también un dividendo consistente a través del tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las particularidades de la bolsa en Chile? Porque vi que la mayoría de las personas que están acá conectadas están en Chile principalmente, sé que hay varios también en el extranjero, en el exterior, pero igual lo vamos a acoplar un poquito más a lo que es bolsa americana, que es de lo que yo invierto también, y bolsa chilena. Pero sí es importante considerar cuáles son algunas particularidades de la bolsa en Chile. De partida, en Chile hay una ley que obliga a todas las empresas que cotizan en bolsa a pagar dividendos, ¿ok? Las empresas en Chile deben repartir al menos, ojo en esto, por lo menos las empresas en Chile están obligadas a repartir el 30% de sus utilidades como dividendos. La única excepción es que en la junta de accionistas se ha llegado a un consenso diferente. Pero de lo contrario, todas las empresas tienen que pagar por lo menos un 30% de sus utilidades en materia de dividendos a sus accionistas. Entonces, ¿qué significa esto? Para ir un poquito más claro.
Como inversionista vas a recibir ingresos reales, ya estamos hablando de ingresos pasivos. Ya no solamente ganas por la valorización que tiene el precio de la acción, el activo financiero, sino que ahora también pasas a recibir como, a ver, velo para que lo entienda de manera sencilla, como si estuvieras recibiendo un arriendo por tus acciones. Estás recibiendo un dividendo, ¿ok? Estás recibiendo parte de las utilidades. Entonces, cuando hablamos de mercado de dividendos, que es muy diferente también al mercado de ganancia de capital más agresivo cuando hablamos de empresas que no pagan dividendos, pero tienen una proyección de crecimiento ligado a narrativas como hoy en día, sobre todo lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Cuando hablamos de las empresas que pagan dividendos, son mercados que están más enfocados al flujo de caja, ¿sí? Y es un mercado también más concentrado, el que tenemos acá en Chile. ¿Qué quiere decir que es un mercado más concentrado? Hay pocos actores que dominan, ¿sí? Hay pocos grupos, pocos fondos de inversiones, pocas empresas que están dominando hoy en día la bolsa en Chile. El mercado chileno, digámoslo como es un mercado pequeño en comparación al mercado norteamericano, al mercado estadounidense. Pero eso no quita que tenga muy buenas oportunidades. De hecho, el año 2025 estuvo dentro de las cinco mejores bolsas con mayor rentabilidad, valorización en el mundo. Eso ya también te dice mucho, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la bolsa chilena, hay pocos grupos que están hoy en día dominando el mercado acá en Chile. Hablamos, por supuesto, de Banco de Chile, que es el banco más grande, de los más rentables a la hora de hablar de banca en el país. Hablamos también de lo que es Sokimich, Copec y Falabella. Son las que tienen mayor predominancia dentro de la bolsa en Chile. Entonces, ¿qué implica también todo esto? Que hay una diversidad de empresas menor. Si lo vemos en comparación, por ejemplo, al SP 500, al Nasdaq, que ya vamos a hablar también un poquito de esos índices, tiene mayor peso en algunos sectores específicos, principalmente lo que es los bancos, el retail y los recursos naturales también acá en Chile. Bien, es importante eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay tres o cuatro empresas que se mueven fuerte, se mueve también fuerte el índice conocido como el IPSA acá en Chile. Ahora, para los que no conocen el IPSA, ¿qué es? Vamos a entender qué es el IPSA y vamos a revisar hoy en día también cuáles son las principales empresas que componen el IPSA. ¿Ok? El IPSA, para que se entienda en términos sencillos, refleja el comportamiento de las 30 empresas más importantes, más transadas en la bolsa, la Bolsa de Comercio de Santiago, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los principales sectores hoy en día que dominan la economía chilena. Los ves acá abajo, de hecho, el retail, cuando hablamos de consumo masivo. Aquí tenemos empresas como Parque Arauco, como Mall Plaza, como Falabella, como Ripley, Cencosud también entra dentro de este grupo, la banca, sectores también energéticos, de materias primas, sector inmobiliario, sector de transporte. Aquí también vemos varias empresas también en la parte de transporte. Una de las que a mí más me gusta es LATAM, que no es solamente de pasajeros de vuelos comerciales aéreos, sino que también de carga. Telecomunicaciones y servicios, obviamente también lo que son utilidades y consumos también de bebida, acá entra CCU, entre otras también. Andina B también, que es la embotelladora de Coca-Cola, la que se encarga de embotellar y distribuir también acá en Latinoamérica, principalmente en Chile también, lo que es Coca-Cola. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante el IPSA? Importante entender esto. El IPSA es el indicador más representativo del mercado chileno. Y cuando me escuchan hablar a mí de inversiones, donde sea, siempre me van a escuchar hablar del IPSA, porque realmente es algo que, si hoy en día estás viendo construir un patrimonio a largo plazo, al menos si eres chileno, deberías considerar también invertir en Chile, ¿sí? Y también tener índices como, por ejemplo, el IPSA. Bien, esto que también te permite medir la salud de las principales empresas del país. Es una referencia clave para inversionistas, tanto locales como también inversionistas extranjeros, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer esto en conjunto. Vamos a venir acá a internet. Deme un segundito que se me cerró la página ahora. Y vamos a ver, perfecto. Entonces vamos a venir acá. Acá estábamos, ¿verdad? Y vamos a buscar en Google. Vamos a ver acá. Vamos a buscar en Google Bolsa de Santiago. Entonces vamos a entrar acá a la Bolsa de Santiago. Una vez que entramos nosotros acá a la Bolsa de Santiago, como ustedes pueden ver ahí ya en su pantalla, vamos a venir acá en la esquina superior izquierda y vamos a ver el índice.
del SP IPSA. ¿Ok? Y si bajamos un poquito acá, en la Bolsa de Santiago, nos vamos a encontrar con las 30 empresas, ¿ok? Más transadas del país. Hace poquito la número uno era Banco de Chile, está en número dos hoy en día. ¿Quién la supera? Sokimich, ¿sí? Aquí vamos a ver en la parte izquierda el Nemo técnico, ¿verdad? Como tú lo puedes encontrar en tu corredor, por ejemplo, SQMB, y aquí tienes la razón social. Sociedad Química Minera de Chile, Sociedad Anónima, Serie B. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Sokimich, vamos entendiendo cuáles son las principales empresas del IPSA. ¿Sí? Sokimich, por ejemplo, SQM, hoy en día es una empresa que es líder global en producción de litio y químicos, no metálicos. Eso es clave, de hecho, SQM en la industria de autos eléctricos, tiene base principal en Chile y tiene un impacto internacional. O sea, el impacto de SQM es el impacto global. No por nada a la vez hoy en día también el posicionada como la empresa número uno del país. Ahora, SQM, el precio, la volatilidad que esto también va representando en la gráfica, está altamente expuesta a lo que es el precio del litio, a la demanda también de autos eléctricos. Tiene dividendos variables, la verdad, si hablamos en materia de dividendos, los dividendos de SQM son dividendos variables, pero son potentes cuando hablamos de ciclos altos, ¿verdad? En esta industria. Número dos, tenemos Banco de Chile. Bueno, todos conocen lo que es Banco de Chile hoy en día. Es uno de los bancos más grandes y rentables del país. Banco de Chile está controlado por el grupo Luxi, principalmente lo que es Quiñenco, ¿verdad? Que es el brazo inversionista de todo el grupo Luxi. Acá en Chile tiene un ROE muy alto, si lo vemos en términos de ROE, el Banco de Chile tiene uno muy alto, y en materia de dividendos, históricamente es de las mejores empresas en cuestión de pago de dividendos para los accionistas, ¿sí? Número tres, tenemos acá lo que es LATAM Airlines, todos conocen lo que es LATAM, principal aerolínea acá en Latinoamérica, de hecho hoy en día es la principal. Yo tengo una participación considerable en lo que es LATAM principalmente, me gusta mucho. Ya lo mencionábamos, el transporte de pasajeros y carga también a nivel global. Es un negocio cíclico, ¿sí? Entendamos esto, que es un negocio cíclico y tiene alta sensibilidad al precio de los combustibles. Entonces, una acción también que ha sido castigado recientemente en bolsa por lo que ha estado pasando en Medio Oriente, ¿sí? Entre Estados Unidos e Irán, todo el conflicto que también influye en el precio del petróleo, en la oferta y demanda que tiene esta materia prima, también hace que se mueva el precio de las acciones de la TAM, por su parte, ¿sí? Número cuatro, tenemos lo que es Banco de Crédito e Inversiones, el Banco BCI. Es un banco chileno que tiene una expansión internacional, principalmente también lo que es en Estados Unidos, el Banco de Crédito e Inversiones, y es un banco que está controlado por el grupo, por la familia Yarur, ¿ok? Falabella S.A. Falabella es de los retail y también e-commerce, hoy por hoy más grandes del país y de Latinoamérica. Es un holding principalmente de retail, es un holding también de servicios financieros a través de la banca de Banco Falabella, ¿verdad? Con su tarjeta CMR. Y Banco Falabella, más bien Falabella, ¿qué es lo que controla? Controla también grandes empresas, negocios muy buenos y rentables en el país, como por ejemplo Sodimac, como Totus, Banco Falabella y también, para los que no sabían, Banco Falabella es dueño de toda la cadena de Mall Plaza. Y es una acción es un negocio, digámoslo así, cíclico según el consumo, ¿verdad? Obviamente hay fechas donde tiene mucha mayor demanda, sobre todo fechas de alto consumo, Navidades, Día de la Madre, etcétera, ¿sí? Luego tenemos Banco Santander. Lo mencionamos, Banco Santander es una filial del Banco Santander España, es muy fuerte en términos de crédito y de banca digital, es uno de los bancos más grandes del mundo, de los más grandes del sistema bancario, tiene una eficiencia alta en términos bancarios, tiene dividendos consistentes también, el pago de dividendos de Banco Santander es muy consistente a lo largo del tiempo y tiene un respaldo internacional, eso es muy importante. Tenemos también lo que es Mallplaza, ¿sí? Mallplaza es un operador de centros comerciales en Latinoamérica. Está ligado al grupo Falabella, lo mencionamos también. Se encarga de los principales malls en Latinoamérica con ingresos por arriendo y acá en Chile sobre todo los arriendos en UF. Entonces esto también lo mantiene muy a la vanguardia. De hecho, el consumo y las empresas de retail han sido, dentro de toda la crisis, han resistido muy bien. O sea, se han mantenido bien en bolsa, han estado entregando buenos rendimientos. Y es un negocio estable y obviamente con flujos de caja un poquito más predecibles que otros negocios que podemos encontrar en la lista. Luego de Mall Plaza viene Cencosud, ¿cierto? Cencosud, ya lo saben también, es un holding de retail
en Latinoamérica. Hoy en día Cencosud tiene presencia, bueno, la base principal es acá en Chile, pero tiene presencia también, bueno, yo que he viajado por Latinoamérica, lo he visto en varios países, pero específicamente tiene presencia en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia también Cencosud se está expandiendo y recientemente en Estados Unidos, recientemente, ¿sí? Acá también entramos en un holding de buenos negocios, por ejemplo, Jumbo, lo que es Santa Isabel, París, Easy, ¿verdad? Y los malls, por supuesto, de Cencosud. Tenemos acá también lo que es el Cencosud Shopping o Costanera Shopping, que va ligado a lo que es Costanera Center, y es controlado por la familia Polman, ¿verdad? Por el grupo Polman principalmente. Luego viene de Cencosud viene Parque Arauco, ¿cierto? Todos saben lo que es o conocen Parque Arauco. Desarrollo y operación de centros comerciales, de los malls. Y está controlado por la familia Seid, acá en Chile. Luego viene Copec, que es una gran empresa también, empresa ya más ligada a lo que es energía, a lo que es combustibles, celulosa, forestal también. Acá tenemos exposición a commodities, ciclos globales también, por supuesto. Lo que está pasando influye también, por supuesto, un impacto directo en lo que es el precio de la materia prima petróleo. Y está controlado Copec por el grupo Angelini, acá en Chile. Luego viene lo que es la acción de Enel Chile, ¿sí? Ojo que acá tenemos dos, en el Chile y en el AM, ¿sí? En el Chile, es la generación de electricidad acá en el país, en Chile, es parte del grupo Enel. Por si acaso, el grupo Enel está controlado principalmente, su mayor accionista es el Estado italiano, ¿sí? Porque Enel es una empresa italiana que está controlado principalmente por el Estado de Italia, ¿verdad? Y tiene dividendos muy regulares. Enel Chile prácticamente es la filial acá dentro del país. Luego vemos lo que es Andina B, ¿cierto? Andina B, lo mencionamos, es embotelladora y distribuidora de Coca-Cola en Latam, en Latinoamérica. Es un negocio defensivo, esto también es importante considerarlo. Ya no es tanto un negocio cíclico, si hablamos de Andina B, sino que es un negocio defensivo de consumo masivo. O sea, pase lo que pase, las personas van a seguir tomándose sus Coca-Colitas y sus bebidas de pronto de esta empresa que le gusta. O sea, estamos hablando de un negocio defensivo y que apunta al consumo masivo. Entonces es importante también a la hora de armar un portafolio considerar este tipo de acciones, este tipo de que son muy buenos negocios, ¿verdad? Que ante crisis es un negocio defensivo, que apunta al consumo masivo. Los dividendos son entables y Andina B está controlado principalmente por el grupo de la familia Garcés, ¿sí? Luego viene Enelam, ya lo mencionamos, operación eléctrica en Latinoamérica, está controlado por el grupo Enel, el grupo italiano. Luego viene el Banco Itaú, todos conocen lo que es Banco Itaú, es un banco internacional que tiene foco principalmente en Latinoamérica, está controlado por el Grupo Itaú, que el Grupo Itaú es directamente desde Brasil, obviamente tiene buena presencia en Chile, en diferentes países de Latinoamérica, pero es banca, ¿sí? Luego viene Sencomols, ¿sí? Sencomols, aquí hablamos directamente de lo que es shopping, ¿sí? Ahora, Sencomols es el brazo inmobiliario de la familia, o sea, del grupo de Cencosud. Aquí obviamente apuntamos a la familia Polman. Acá Senco Malls tiene ingresos recurrentes por arriendos en los malls. Y los arriendos de este tipo son principalmente en UF. Importante considerar esto también ahora, el precio de la UF en Chile. Estamos en su precio más alto históricamente, arriba de los 40.000 pesos. ¿Ya? Entonces, este tipo de negocios hoy día se ven muy bien potenciados con todo esto que está pasando en la economía, en los mercados, ¿sí? Tiene una estabilidad muy alta cuando hablamos de Sencomols. Luego viene CMPC. Aquí hablamos de forestal, de celulosa, papelera global. Tiene fuerte exportación del país hacia afuera. Obviamente también está ligado al ciclo de los commodities y está controlado por el grupo Mate, para no entrar en más profundidad. Luego viene Quiñenco, ya lo mencionamos también, el holding, el brazo inversionista del grupo Luxic acá en Chile, apunta principalmente a lo que es banca, bebidas, energía, transporte dentro del país. Y el grupo Quiñenco es muy importante, es clave en la economía local, ¿ah? Es clave en la economía chilena, por la diversidad de sectores en los cuales está presente. Vamos luego a la siguiente, quedamos en Quiñenco. Aguas Andinas A. Si ustedes se fijan, tenemos Andina B y acá tenemos Aguas Andina, pero serie A. ¿Ya? Esto es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque Aguas Andina A es una empresa sanitaria que principalmente se encarga del agua potable, principalmente en Santiago de Chile, ¿sí? Es un negocio regulado, tiene flujos estables, tiene dividendos constantes. A mí, ¿por qué me gusta ver
el IPSA y sus empresas porque son pagos de dividendos recurrentes, pagos de dividendos constantes cuando hablamos de buenos negocios como estos. Y está controlado por Veolia, ¿ok? Veolia es un grupo de Francia, ¿sí? Entonces, Aguas Andina A, que se encarga de el agua potable principalmente en Santiago de Chile, está controlado por un grupo de Francia. Tenemos luego Colbún. Colbún ya también más o menos ustedes deberían saber, hablamos de generación eléctrica cuando hablamos de Colbún. Está controlada también por el grupo Mate. Luego tenemos de Colbún, tenemos el grupo, bueno, esta acción que es Engie, Engie Energía Chile, ¿sí? Generación eléctrica también, apuntamos al sector de energías, controlado por Engie, también una empresa y un grupo francés, ¿sí? Entonces Engie está controlado por un grupo de Francia. Y aquí hablamos de energía de transición, ¿ah? Esto ya un poquito más de energía transicionaria cuando hablamos de pasar del carbón a energías más renovables. Sí, pero todas aportan un montón en la economía local, en la economía chilena. Luego viene Vapores. Vapores, hablamos de transporte marítimo global, ¿sí? Y el transporte marítimo global, cuando hablamos de Vapores, depende mucho del comercio mundial. Y la empresa de Vapores, o sea, parte de su flota de barcos, ¿verdad? Participa principalmente en Hapag-Lloyd, que es una de las mayores navieras del mundo. O sea, estamos hablando de que está ligado a el comercio de transporte marítimo de contenedores global entre continentes, entre las principales economías. Entonces, por eso Vapores también en Chile tiene mucha relevancia. Y también recuerda que participa también ahí con parte de su flota en Hapag-Lloyd, que es la mayor naviera del mundo hoy por hoy. Luego tenemos ILC, que es un holding de inversiones, principalmente acá AFP, seguros de vida, salud. Acá vemos ingresos estables a largo plazo. Y la particularidad de esto es que está ligado a la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces ahí también tenemos un buen respaldo, un poco más estatal. Luego vamos a la que sigue, CCU. Acá hablamos de bebidas, cervezas, bebidas gaseosas también, vinos. Es un negocio defensivo, CCU, ¿ah? Y también acá apunta al pago de dividendos. Está controlado por el grupo Luxic y también por Heineken, ¿verdad? La cervecera. Luego viene Salfacorp, construcción e ingeniería. Espero que estén tomando apunte de esto, ¿ah? Porque esto les sirve un montón. Acá hablamos ya de mercado inmobiliario, proyectos inmobiliarios, obras inmobiliarias, depende del ciclo económico también del país. Y acá apuntamos a proyectos de gran escala. Y también infraestructura sanitaria, vamos a ir un poquito más rápido. Luego viene Entel también en la cartera que vemos acá, que compone el IPSA. Entel es una empresa de telecomunicaciones, de servicios digitales, opera principalmente en Perú y en Chile. Luego viene también lo que es CAP, ¿verdad? Aquí hablamos de minería de hierro y acero. Ripley es un retail, también presencia en banca hoy por hoy con Banco Ripley. Lo que es Ripley está controlado por la familia Calderón. Tenemos Concha y Toro, que es una empresa que a mí me gusta bastante también, Concha y Toro. Es una muy buena acción, buenos pagos de dividendos. Y hablamos Concha y Toro, que es una viña líder en exportación de vinos y tiene presencia internacional, ¿ah? Yo que he tenido la oportunidad de poder viajar en diferentes países y continentes, el vino chileno, sobre todo también de Viña Concha y Toro, es muy respetado, ¿ah? Y acá en Chile a veces uno no lo valora, pero acá en Chile tú puedes comprar un vino Concha y Toro por 10, $15, ya los más buenos 30, 40, rondamos ahí. Esos mismos vinos en otros países, el doble, el triple del costo que te sale acá en Chile, ¿ah? Bueno, la ventaja de que sea una empresa local. Y luego tenemos por último SMU, acá hablamos de supermercados, principalmente lo que es Unimark, es de consumo básico, es defensivo, ¿verdad? Porque apuntamos a consumo de necesidades básicas y está controlado por el grupo SAE, ¿sí? Entonces, acá hablamos de principalmente las 30 empresas que componen el IPSA. Para que no quede duda de esto, hablamos de negocios buenos, negocios rentables principalmente, no por nada son las 30 acciones, los 30 negocios más transados en la bolsa de Santiago. O sea, estamos hablando de muy, 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 muy buenos negocios, ¿ok? Entonces vamos avanzando ahora para no quedarnos pegados en esta parte. Así como el IPSA, hay otros ETFs. El IPSA es un ETF también, que es una agrupación de activos, por ejemplo, como el SP 500. Ya aquí no vamos obviamente, a ver las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que es lo que componen este índice, este ETF del SP 500. Históricamente, el SP 500 viene rentando en promedio un 10% anual de media, ¿ok? Acá vemos las empresas de las más grandes a nivel global y también está muy bien diversificada por diferentes sectores. Puedes ver que la predominancia es tecnología e información. Esto ya te muestra hacia dónde apunta el mundo hoy en día.
Hablamos de una era digital, era de la información, inteligencia artificial, software, semiconductores, servicios tecnológicos. Entonces, 25%, un poquito más de un cuarto de las acciones que componen el SP500, de los negocios que componen este ETF, mira esto, están ligados al sector tecnológico. Tenemos luego consumo discrecional, servicios financieros, salud, consumo básico. A ver, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque si tú quieres meterte a invertir en bolsa y empezar a comprar acciones o ETFs, tienes que saber primero dónde te estás metiendo. No es llegar y comprar y esperar a que el precio se ponga en positivo, en verde o en rojo, en negativo. No. Tienes que entender en qué mercado te estás involucrando. Y cuando hablamos de acciones no hablamos de un sector. Hay muchos sectores, como los que ves acá: tecnología, consumo discrecional, servicios financieros, salud, consumo básico, industriales, energía, comunicaciones, inmuebles, materiales. Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? El SP500, aquí ves algunos puntos importantes, es el 80% del mercado total de Estados Unidos, o sea, tiene la mayor predominancia de la bolsa americana. Cuando hablamos de activos como el SP500, aquí ves varias empresas de las principales que componen también este ETF. Ves Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, con Alphabet, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, que es el fondo de Warren Buffett, una leyenda en el mundo de las inversiones. El banco también, JP Morgan Chase, Visa, Coca-Cola, Johnson Johnson, la farmacéutica, Exxon, Procter y Gamble, Walmart, que acá en Chile es líder, Home Depot, Mastercard, y bueno, veo un montón de empresas más, Netflix, Adobe, empresas que también me gustan muchísimo. Ahora, ¿cómo comprar acciones? Vamos a esta parte que es importante, ¿sí? Ya nos dimos la vuelta entendiendo más o menos los principales ETFs, en los cuales, y ya luego vas a entender también por qué me di la vuelta larga hablando de las acciones que componen el IPSA, porque luego vamos a hablar de cómo debería componerse tu portafolio a la hora de que abres un portafolio, ¿sí? ¿Cómo comprar acciones entonces? Vamos rápidamente a esta parte. Primero que todo, paso a paso simple. Tú, para comprar acciones, supongamos que es primera vez que te vas a lanzar a comprar acciones a los primeros negocios, ¿sí? En los cuales vas a invertir, en los cuales te vas a diversificar. ¿Cuáles son los requisitos principales que tienes que considerar para ponerte a comprar? Primero que todo, ser mayor de edad, tener RUT acá en Chile. Si eres extranjero, lo puedes hacer con el RUT de tu país o puedes hacerlo también con tu pasaporte. Tienes que tener una cuenta en una corredora. Ya mencionamos algunas corredoras como recomendación. Lo mencionamos varias corredoras, de hecho, hace algunos minutos. Las corredoras son los intermediarios. Tienes que firmar tu contrato de inversión. Tienes que obviamente llenar tu formulario. Eso también te va a medir cuál es tu perfil de riesgo como inversionista. Tienes que tener dinero disponible, por supuesto, para poder invertir. Elegir en qué empresa vas a entrar, qué acción vas a comprar, de qué negocio te vas a hacer propietario. Hacer la orden de compra y esperar la ejecución que se haga efectiva. ¿Por qué es esto? Porque en Chile al menos la compra se liquida máximo en 2 días hábiles, ¿sí? La compra de cualquier acción que tú estés haciendo. Porque cuando tú eliges comprar en un corredor, tienes que esperar a que un inversionista dentro del mismo corredor ponga la venta al precio que tú estás comprando para que se ejecute la orden, ¿sí? Entonces es importante eso, que lo consideres. Ahora, luego vamos a hablar de la parte tributaria, que también es importante. ¿Cuáles son las estrategias de inversión? Hay 4 pilares para invertir mejor, pero hay 2 tipos de análisis que podemos hacer, ¿ok? Primero que todo, el análisis técnico, que el análisis técnico se usa principalmente cuando se hace trading. Análisis técnico, hablamos de la interpretación de gráficos, interpretación de tendencias, hablamos de en cuánto es el mínimo que se puede comprar, dependiendo en qué corredor. ¿Ah? Hay corredores, por ejemplo, que te permiten comprar desde 5.000 pesos, o sea, muy poquita plata. Entonces, cuando hablamos de análisis técnico, acá estamos estudiando el precio y el comportamiento pasado de los gráficos. Empezamos a buscar zonas de soporte, de resistencia, a buscar tendencias, buenas zonas de liquidación, para poder entrar en oportunidades de compra, en qué momento vender. Ya acá hablamos también de trading, de comercio con apalancamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos análisis técnico? Tendencias, soporte, resistencia, bueno, lo que te mencioné recién, básicamente, señales de compra o venta. Tenemos también lo que es el análisis fundamental. Ya cuando hablamos de holdear o hacer compra de acciones a largo plazo, yo me voy definitivamente por el análisis fundamental. Cuando quiero buscar beneficios a corto plazo, sí tengo que recurrir al análisis técnico. De lo contrario, análisis fundamental. Cuando hago análisis fundamental, voy a 3 variables. Primero, growth, que es el crecimiento.
Empresas que crecen rápido en venta y en utilidades. Aquí seguramente voy a ir a empresas, a acciones de negocio que no necesariamente pagan dividendos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las acciones que pagan dividendos, las empresas que pagan dividendos, tenemos los pros y los contras. El pro es que me va generando renta pasiva, ¿cierto? Voy generando liquidez de mis inversiones recurrentemente. La contra es que la empresa, al pagar parte de sus utilidades, en Chile ya lo mencionamos, mínimo desde el 30% de las utilidades, se queda sin dinero la empresa para poder reinvertir en el negocio, o recomprando acciones, o reinvirtiendo en expansiones, nuevos servicios, nuevos productos, lo cual quita potencial de crecimiento. Sin embargo, los dividendos es algo que tenemos que considerar también dentro de nuestro portafolio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de growth market, ¿qué buscamos? Empresas con alto potencial de crecimiento futuro. Y acá tenemos que entrar en los estados financieros. Si yo quiero buscar empresas con un potencial de crecimiento futuro y que sea un buen potencial, tengo que ver empresas que estén cotizando a un per forward barato, ¿ya? Ahora, esta parte un poquito más técnica de per forward, de, bueno, todo lo que tenemos que analizar cuando vemos estados financieros, flujo de caja, los niveles de deuda, si están con cuántos clientes, los beneficios, el EBITDA de la empresa. Vamos a entrar ya en la siguiente sesión, que es la sesión que viene luego de esta, la vamos a agendar dentro de la semana y ya vamos a empezar a ver los estados financieros de la empresa, cómo interpretarlo y cómo poder tomar decisiones en base a los números que van manejando las empresas, ¿sí? Cuando hablamos también de análisis fundamental, hablamos del Value-Based Investing. Esto me gusta mucho, ¿por qué? Porque aquí estamos invirtiendo en valor, básicamente. Empresas buenas que están baratas en el mercado. ¿Qué se busca? Comprar por debajo de su valor real. O sea, tenemos un margen de seguridad. Lo mismo acá, tenemos que ver cuál es el per forward, el múltiplo al que está cotizando la empresa. Verlo también en base a estadísticas pasadas, años anteriores. Bien, a mí me gusta mucho ver cuando analizo una empresa en momentos de crisis, por ejemplo, pandemia o en, no sé, hoy en día el software está viviendo crisis frente a la narrativa de inteligencia artificial, cómo se comportan estas empresas, cómo se comportan los clientes, los inversionistas. Todo eso son estadísticas que tenemos que reunir para poder tomar decisiones. Y cuando hacemos también análisis fundamental, apuntamos a la ganancia de ingresos a través de los dividendos, que es la renta pasiva. Los dividendos, ya lo mencionamos, son empresas que reparten parte de sus ganancias a los accionistas. ¿Qué es lo que busca acá? Ingresos pasivos constantes a través de los dividendos, ¿sí? Importante. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es el interés compuesto. Y aquí también quiero que pongan mucha atención, porque cuando hablamos de inversiones, sí o sí tenemos que apuntar a lo que es el interés compuesto. Y es por eso que he creado este Excel que ven acá, esta gráfica. Bueno, la verdad les voy a ser honesto, yo no soy bueno en Excel, así que yo no hice ¿cómo se llama? Las fórmulas de acá, me lo hizo una inteligencia artificial, pero ya lo probé el Excel, quedó bueno y me sirve para lo que quiero explicar, ¿sí? Entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a hablar de interés compuesto, para que puedas entender bien el concepto del interés compuesto y aplicado en tu vida a partir de hoy, cómo puede transformar tu futuro financiero, cómo te puede cambiar la vida de aquí en adelante. Pónganle por favor, mucha atención a lo que van a ver en pantalla, ¿ok? El año tiene 12 meses, ¿verdad? Entonces, si nosotros dividimos, por ejemplo, voy a usar acá mi calculadora, si yo divido 1 millón de pesos, ¿ya? Que no es mucho dinero que digamos. Si yo divido 1 millón de pesos en 12 meses, estamos hablando de que eso me demanda un ahorro mensual de 83.000 pesos, ¿cierto? Pregunta, ¿alguno de acá se le hace imposible mes a mes poder ahorrar para invertir en su futuro, en su libertad financiera, 83.000 pesos mensuales? A ver, ahí me preguntan, ¿se queda sin dinero? Ok, no, es que las empresas que no, a ver, las empresas que no están ganando dinero no van a pagar dividendos. Eso es importante. ¿Sí? Si están en pérdida y lo ven en su estado financiero, no pagan dividendos. ¿Es posible entonces ahorrar 83.000 pesos mes a mes para invertir? ¿Ah? No vamos a hablar solamente del concepto de ahorro, porque recuerda que el ahorro, si no lo mueves, te quema capital. Ya. A ver, al menos de todos los que me escriben acá, nadie me ha dicho que no podría. Eso está buenísimo. Tienen una buena capacidad de ahorro e inversión para poder empezar.
¿ya? 83.000 pesos. Ya aquí también se torna un tema de prioridades, ¿ah? Saca la cuenta, una salida a comer, no sé, yo cuando salgo a comer con mi familia, la cuenta siempre sale arriba de 100 por lo menos, cuando te salimos a comer nosotros. Entonces, una comida menos fuera de casa al mes. O de pronto un viaje menos. Un tarro de proteína, me dicen ahí, claro, también, ¿ah? De hecho, yo tomo una proteína que me sale más que los 80.000 pesos esa vez. Pero bueno, ya, con 80.000 pesos. Entonces, vamos, o sea, con, claro, 80.000 pesos mensuales. 83.000. ¿Por qué mes a mes? Porque lo vamos a ver a un año, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto con años invertidos. Vamos a considerar de los 20 años hasta los 65, más o menos que es la edad de jubilación, si no me equivoco. O me equivoco. A ver, si me equivoco, ahí me corrigen, porfa. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con una edad inicial de 20 años. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si a los 20 años hubieras partido con un capital inicial de 1.000.000 de pesos? Vamos a sacar la cuenta. Mira esto. Tenemos el 1.000.000 de pesos, el capital inicial. Hemos visto de que, por ejemplo, ETFs, activos, índices como el S&P 500 han rentado de media un 10% al año los últimos prácticamente 80 años. Ya, no, no vamos a ir al 8, al 10%. Vamos a hacer el ejemplo con una rentabilidad anual del 8%, que no es nada descabellado, nada del otro mundo. ¿Qué pasa con tu dinero? ¿En cuántos años? Vemos acá, de los 20 a los 65, o sea, en 45 años. Solamente un aporte único, ojo, único, de 1.000.000 de pesos a tus 20, trabajado con una rentabilidad del 8%, eso nos da en el año una rentabilidad de 80.000 pesos. Terminamos el año con 1.080.000. El siguiente año, a los 21, ya no partimos con 1.000.000, partimos con 1.080.000, porque se suma, obviamente, el interés generado el año anterior. Ya no hacemos 80.000 de rentabilidad, ahora hacemos 86.400. Terminamos el año con 1.166.000 y es la dinámica que se repite en adelante. Solamente con un aporte único de 1.000.000 de pesos a los 20 años, terminas a los 65 con 34 millones de pesos. Eso está increíblemente espectacular, considerando de que el millón lo pusiste solamente un año. No fue un aporte año tras año, fue solamente un año, o sea, lo multiplicaste prácticamente por 34. Ahora, si no lo hubieras tenido invertido a un interés compuesto del 8% anual, ¿qué hubiera pasado? La inflación te come el dinero, prácticamente. Mira, en cuanto, a ver, voy a sacarlo acá para que más o menos tenga una claridad, ¿sí? Según la inflación de los últimos 45 años, ¿cuánto se hubiera depreciado 1.000.000 de pesos al día de hoy? Mira, si no lo hubieras invertido, ese millón de pesos, el mismo millón, el mismo millón, uy, hubieras perdido el 97.5% del poder adquisitivo. El 97.5%, casi el 100% del poder adquisitivo lo hubieras perdido. Si el millón hubiera estado parado, sin hacerle nada. Pero por invertirlo en una rentabilidad del 8% anual, ¿qué es lo que pasa? Terminas a los 65 con más de 34 millones de pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ahora le sumamos un ahorro mensual, que es más o menos la dinámica, el hábito que vas a ir formando, de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? O sea que año tras año, mientras vas generando la rentabilidad, logras ahorrar 1.000.000 de pesos más todos los años y se los vas invirtiendo a tu portafolio, a tus inversiones. Mira cómo cambia esto. Partes el primer año con 1.000.000, ¿cierto? Te vas a 1.080.000. Segundo año vas con 2.080.000. Es tu rentabilidad del 8% más el millón que estás aportando. Mismo tiempo, ya no son 34 millones de pesos. Terminas ahora con más de 452 millones de pesos, con más de medio millón de dólares para tu jubilación. Ahí lo tienes. Entonces ya te vas dando cuenta de que solamente hacer este ejercicio es 1.000 veces más rentable que cualquier fondo de pensión que te puedan ofrecer. Cualquiera. Ahora, vamos a cambiar lo siguiente, ¿sí? Porque mira, es una locura, ¿ah? Sí, esto tenemos que verlo a largo plazo, ¿ah?
El capital se compone si lo vemos a largo plazo. Va a llegar un momento, fíjate en esto, en que la rentabilidad de tu dinero, ya en prácticamente 9 años, en 9 años, la rentabilidad del dinero que te va a estar generando tu portafolio va a ser más grande que el aporte anual que tú le puedes llegar a hacer. Y en ese momento ya la estás haciendo, literalmente. En ese momento ya la estás haciendo. Ahora, ¿qué pasaría si nos basamos por la media de lo que va rentando el SP 500 los últimos años? ¿Sí? Subimos la estimación del 8% de rentabilidad a un 10% anual, que es extraordinariamente, increíblemente bueno. ¿Sí? Ahora, con un aporte único de 1 millón, ya no terminas con 34 millones, terminas con 80. Estamos hablando de más del doble. Y solamente subimos una ponderación de rentabilidad anual del 2%. Nada excesivo, nada del otro mundo. Ahora, ¿qué pasa si le sumamos el mismo millón de pesos de aporte que le va a estar haciendo anualmente? Ya no hablamos de medio millón de dólares, estamos cerca del millón de dólares. Más de 870 millones de pesos. ¿Podrías vivir tus últimos años de vida tranquilo, en libertad, con un fondo de capital de más de 870 millones de pesos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Definitivamente. Por supuesto. Ahora, vamos a hacerlo, bueno, ustedes lo pueden ver acá, ¿ah? Pueden ver la ganancia de capital que podrían tener incluso, no quizás a 45 años. Veámoslo a 10 años, el mismo millón de pesos, sumándole, por supuesto, 1 millón de pesos de ahorro mensual. Mira lo que tienen como capital final en 10 años. Tú podrías haber acumulado 10 millones de pesos si solamente hubieras hecho 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Sumándole la rentabilidad del interés compuesto, te vas a más del doble. De 10 millones que podría haber tenido, que hubiera perdido valor con la inflación, te vas a más de 21 millones de pesos. Pero la magia está en verlo, de que el siguiente año el dinero se compone mucho más. 24, 27, 31, 35, hasta llegar a los 871 millones de pesos. ¿Quién considera que es una brutalidad realmente cuando entiendes el poder del interés compuesto? Pero sobre todo cuando lo haces trabajar a tu favor. Es una locura lo que puedes conseguir. Literalmente, cuando uno empieza a invertir, no pienses invertir con lo que puedes generar de aquí a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años. Si buscas una libertad financiera real, esto es lo que tienes que estar viendo. Cómo puedes componer tu dinero a lo largo del tiempo. Cómo te puedes llegar a ser millonario, literalmente. Con esto te puedes hacer millonario, ¿ah? Literal. De hecho, terminas millonario prácticamente. Entonces es importante considerar esto. Y aquí tú puedes hacer el ejemplo. Ajá, hay gente que de pronto me dice, ok, Álvaro, entonces, si yo empiezo con más de 1 millón y empiezo con un capital inicial, ojo, estamos viendo que esto es un ahorro anual. O sea, que por mes le estás metiendo 83.000 pesos a tu cuenta. Y ojo, que esto se compone más todavía, porque estoy pensando de que al término de los 12 meses le metes 1 millón más. Pero si tú mensualmente le metes 83.000 pesos a tu cuenta, se va a empezar a componer también los meses anteriores. O sea, ya no terminas con 871 millones, terminas con sobre los 1.000 millones de pesos seguramente, si lo haces de esa forma, con esa dinámica. Ahora, hay personas que de pronto dicen, ok, Álvaro, pero yo tengo una capacidad para empezar con más capital. Quizás puedo iniciar con 1 millón de pesos ahora, que voy a abrir mi portafolio, pero en el año, si hago un esfuerzo, seguramente en vez de hacer un aporte anual, voy a hacer un aporte en vez de 1 millón de pesos, voy a aportar 3 millones en el año, ¿sí? Ahora, esos 3 millones en el año, para que vayamos teniendo una idea, quiere decir de que es un aporte mensual aproximadamente de 250.000 pesos. ¿Cómo puedes llegar a eso? Subiendo el nivel de tus ingresos. Mira qué es lo que pasaría. Está terminando con más de 2.455.565.000 pesos. O sea, y si lo haces con la dinámica de ir sumándole el dinero mes a mes, está sobre los 3 millones de dólares. Ojo, hay quienes tienen la posibilidad de invertir 3 millones de pesos más, pero ya no anual, sino que mensual.
Upa, saca el cálculo ahí, ¿cómo puede estar en 20 años? Esto es una locura ya. O sea, el dinero se va componiendo de manera impresionante, ¿sí? ¿Quién entendió el poder del interés compuesto? Mándeme un número uno en el chat para avanzar con lo que viene ahora. Es una locura. O sea, ya solamente entendiendo esto, quiero que me confirme y me escriba yo en el chat quién se va a conectar a la sesión del siguiente domingo cuando ya enseñemos a analizar estados financieros de las empresas para tomar decisiones. Poderosísimo. Así es. Bueno, sigamos entonces con la, la PPT, con la presentación que les estaba dando, ¿sí? Para que ya vayamos avanzando y porque ya nos pasamos de la hora, ¿ah? Yo pensé que todo iba a alcanzar a hacerlo en una hora. No. Pero bueno, la información está buena, eso es lo importante. Entonces ya hablamos de lo que es el interés compuesto. ¿Qué puede tener una persona en un portafolio de inversión? Acciones, que es lo que ya hablamos, participación en empresas reales. ¿Sí? Ejemplo, acá ves algunas acciones como ejemplo, las acciones de Apple, de Sokimich, SQM, Banco de Chile, de Banco Falabella. ETF también. ¿Qué son los ETF? Para lo que no saben, son fondos que agrupan muchas acciones en un solo instrumento. ¿Sí? Por ejemplo, tú compras el SP500, inmediatamente te da exposición a las 500 empresas más importantes, más transadas de todo Estados Unidos. Ahora, ojo, es importante igual mencionar lo siguiente, para que lo entiendan. Cuando hablamos del IPSA, de las 30 empresas más transadas, más importantes del país, y cuando hablamos del SP500, de las 500 empresas más importantes del mundo, perdón, de Estados Unidos, tenemos que entender lo siguiente. No son empresas que están ahí y que no van a salir. Hay empresas que pueden ir saliendo del listado y otras empresas enlistadas que pueden ir ingresando también a este conjunto de activos, ¿sí? Va a depender obviamente de cómo van evolucionando y el rendimiento que va teniendo cada empresa. Bien, para que no digan, no, o sea, estas son las empresas que van a estar siempre ahí. No, pueden ir saliendo y pueden ir entrando. Importante, ¿ok? Entonces, continuemos. Ya, ¿qué dicen? ¿Paramos o seguimos? Todavía nos queda para unos 10 a 15 minutitos más por lo menos. Pero tienen que verse esta clase, ¿ah? Porque si quieren que la siguiente clase que viene el próximo fin de semana le agarren bien el ritmo y puedan analizar bien, entender bien cómo funcionan los estados financieros de las empresas, es importante que esto lo conozcan, ¿sí? Entonces podemos también diversificar cuando hablamos portafolio en ETFs en bonos o en renta fija. Acá tenemos instrumentos que son más conservadores, donde tú le prestas plata a la empresa o le puedes prestar plata también al gobierno, por así decirlo, a cambio de intereses que te van pagando. Aquí puedes comprar bonos del tesoro, puedes comprar diferentes cosas, ¿no? Está también los fondos de money market, ¿verdad? Esto es importante, o también los fondos que te van generando liquidez. Acá lo que yo recomiendo personalmente son las cuentas remuneradas, que te permiten tener dinero disponible al instante y a un bajo riesgo, pero que igual te va dando una ganancia diaria. Las cuentas remuneradas, acá te podría recomendar cuenta remunerada en Mercado Pago o en Cuenta Tempo, Banco Tempo, ¿sí? Y también tenemos activos alternativos. Aquí ya vemos, por ejemplo, las criptomonedas son activos alternativos, los bienes raíces también son activos alternativos, los commodities, las materias primas son activos alternativos que tienen generalmente un riesgo mayor, pero también mayor potencial de crecimiento. Hay tres tipos de portafolio que puedes armar. Bien, ya con esto vamos a la última parte. Primero tenemos el portafolio conservador. Y aquí vamos a entender en qué caso es cada portafolio, ¿sí? Para ver cuál portafolio es el que tú deberías tener la intención de poder aperturar. Primero tenemos el portafolio conservador, que lo que busca principalmente el objetivo es preservar capital. O sea, que el capital, tenerlo resguardado, tenerlo bien protegido, pero que también nos vaya rentando una ganancia, ¿sí? En este caso hablamos de que el 60% de tu portafolio debería estar invertido en renta fija, ¿sí? En money market. Un 30% en ETFs amplios, ejemplo, SP500, el Nasdaq, SOX, hoy en día si hablamos de semiconductores de inteligencia artificial, de chip, de microchips, el IPSA, por ejemplo, también, y 10% ya en acciones. Ya acá entramos directamente en materia pura de renta variable. Ahora, este portafolio conservador va a depender de tu perfil de inversionista y este portafolio es ideal para alguien que no quiere grandes caídas, o sea que de pronto no tiene una tolerancia muy grande al riesgo, ¿no? Sino que es una persona más conservador.
Ya, esto lo recomendamos de pronto, personalmente, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomendaría? Para personas de pronto que ya están en su etapa de jubilación, que ya no quieren poner su capital en riesgo, no tienen mucha fuerza, mucha proyección de construir algo grande con el tiempo que le queda de vida, uno más o menos se va proyectando, ¿verdad? Ya más o menos tienes que estar un poquito más conservador, ¿sí? No poner en riesgo tu capital con el que estás básicamente gozando tu jubilación o tus últimos años. Luego tenemos el portafolio balanceado, ¿sí? Aquí ya cambia los porcentajes notablemente. ¿Qué es lo que buscamos acá? Un crecimiento, pero también manteniendo un buen control del riesgo, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Por lo menos el 50% en ETFs, como lo que ya mencionamos, ¿no? IPSA, SP 500, Nasdaq, 25% del portafolio en acciones sólidas, en empresas, en negocios como tal, más renta variable. Eh, un 10% debería estar en liquidez y más que liquidez, te vuelvo a mencionar acá las cuentas remuneradas, no tener la liquidez en cuenta corriente, en cuenta vista Ni siquiera yo lo recomendaría en depósito a plazo tampoco, ¿ah? Ahí lo recomendaría más que nada en cuentas remuneradas. Y obviamente un 15% también en renta fija, ¿sí? Entonces, acá lo ideal es para la mayoría de los inversionistas. Acá también reducimos el riesgo, pero también mantenemos un control de la ganancia de capital que vamos teniendo. Número 3, ya, esto es para los más jóvenes. Esto sí yo recomiendo para los más jóvenes, los que estamos de pronto empezando en nuestros 20. Bueno, yo ya no estoy tanto en los 20. ¿A cuánto estamos? En 3 días más, pasado mañana ya cumplo 29, estoy más cerca de los 30, pero para mí todavía me gustan más los portafolios más agresivos, también porque tengo una tolerancia al riesgo ya mayor que me la da la experiencia y los años que llevo invirtiendo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Un crecimiento brutal, un crecimiento grande, un crecimiento más notable. Entonces, aquí nos vamos con el 60% de nuestros activos a acciones de crecimiento. Sí, directamente a renta variable, a negocios, a empresas, buenos negocios, por supuesto, negocios que estén ganando capital, negocios que estén creciendo en sus finanzas, ¿verdad? Puede un buen negocio estar cayendo en bolsa, como ha estado pasando con las empresas de software últimamente, que viene estando obviamente muy amenazado por la narrativa de inteligencia artificial, pero que no dejan de ser buenos negocios. Yo no me creo en la narrativa del mercado, no le creo al mercado básicamente. He aprendido eso de que cuando el mercado está, todo el mercado con miedo, cuando en los medios de comunicación todo el mundo te habla de que hay terror en los inversionistas, yo no me creo esa narrativa y sé que son los momentos de poder comprar. Cuando hay caídas es momento de compra siempre. Cuando tenemos todo en máximos históricos, como lo vemos en grandes empresas actualmente, por ejemplo, durante todo el año yo vengo diciendo en las giras que he hecho, compren acciones de Enel, paga buenos dividendos. Es una empresa que obviamente está ligada al sector energético, de consumo de energías, y también una empresa que paga buenos dividendos y que tiene buena proyección de crecimiento. Tenemos en él todo el último mes prácticamente subiendo en máximos históricos. En este momento no es oportunidad de comprar en él, estamos en sus máximos históricos. Momento era cuando ya lo estuvimos anunciando hace semanas y meses atrás, todavía no alcanzaba el crecimiento proyectado que ha tenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo consideremos. Un 25% de este portafolio más agresivo tenemos que considerarlo en ETFs, ¿verdad? Ya lo mencionamos también. Ejemplo, SP 500, IPSA, Nasdaq, 10% en activos alternativos. Miren, yo antes era de las personas que decía, no, 80% cripto, 20% lo restante. Ya, lo hacía obviamente en la ingenuidad que tenía en ese momento. Hoy en día, entendiendo más de los mercados, de las bolsas, de cómo funcionan los activos, para mí cripto, que es un activo alternativo, no ocupa la mayor predominancia en mi portafolio. Sí, tengo portafolios de cripto con buena liquidez, con buen capital, más bien ahí bien invertidos, pero no llega a ser los números que tengo hoy en día en acciones y en ETFs, ¿sí? Es importante eso. Liquidez también un 5%, siempre tener liquidez en tu portafolio, siempre tener un fondo de cuenta remunerada en este caso, ante eventualidades de oportunidades buenas de inversión en bolsa. ¿Sí? Siempre hay que tener un porcentaje en liquidez, no en cuenta corriente, no en cuenta vista, por supuesto, pero sí en cuentas remuneradas, que es lo que yo al menos recomiendo. Bien, entonces cuando tenemos un portafolio agresivo, mayor potencial para grandes resultados, obviamente mayor volatilidad, pero también el potencial de crecimiento es más grande. Ahora, ¿cómo seleccionamos activos? Ya estamos en la última parte.
Esto es clave, ¿ah? Pero no hay que comprar solamente por modas. Hay gente que compra negocios de inteligencia artificial solamente porque es la moda, pero cuando pase la moda o cuando ya se normalice un poco más la integración de toda esta nueva tecnología, la van a pasar mal, y es la realidad. O sea, esto ha pasado, el mercado es cíclico, ha venido pasando muchas veces, muchos años. Cuando se van formando burbujas en el mercado, ya luego burbujas que se explotan y bueno, la gente la pasa mal, pero por desinformación. Entonces, para seleccionar activos, lo importante es que primero lo que tenemos que hacer es definir cuál es nuestro objetivo por el cual empezamos a invertir. Y aquí tienes que hacerte tú la pregunta. ¿Qué es lo que buscas? ¿Crecimiento? ¿Que estás buscando dividendos? ¿Estás buscando protección de tu capital? ¿Estás buscando una mayor liquidez? De acuerdo a los objetivos que tengas, vas a ir definiendo qué tipo de activos comprar. Por ejemplo, en activos de crecimiento, es lo que les mencioné, tenemos las empresas tecnológicas, en sí, los negocios, las empresas como tal. Cuando hablamos de dividendos, si buscamos buenos dividendos, nos vamos directamente a banca, obviamente la empresa ya más madura de sectores energéticos, de consumo también masivos, ¿verdad? Son acciones ya un poquito más defensivas. Cuando hablamos de protección, hablamos ya renta fija, money market, ETFs amplios. Acá hablamos también de, obviamente, las cuentas remuneradas, que no las voy a dejar de mencionar, son una genialidad las cuentas remuneradas. Y también liquidez para tener en caso de oportunidades, ¿sí? Segundo paso, para seleccionar qué activos, evalúa el plazo al cual vas a invertir. No es lo mismo invertir con proyección a un año que proyección a 10 años, ¿sí? Corto plazo en bolsa de valores, en creación de portafolios, en la conformación de activos, hablamos de 1 a 3 años, y un riesgo bajo, ¿ok? Mediano plazo de 3 a 7 años, hablamos ya de un equilibrio más en nuestra cartera de activos. Y largo plazo de 7 a 10 años. Aquí tenemos mayor capacidad para soportar volatilidad. Entonces, por ejemplo, en uno de los portafolios que yo manejo, y que les he compartido en reiteradas ocasiones, yo me puedo aguantar tranquilamente caídas como las que hemos estado viendo recientemente en algunas empresas, ¿sí? Por ejemplo, si yo les muestro acá, yo puedo estar soportando, este es uno de los portafolios que yo manejo actualmente, pero yo podría estar soportando acá una caída del 28% en Nike. Puedo soportar una caída en Adobe del 18%, que ojo, Adobe es un negocio hermoso que sigo comprando. Puedo soportar caídas en la TAM de un 6%, la llegué a tener en menos 10-20% en un momento, ya viene teniendo una buena proyección. En este portafolio, uno de los el portafolio con menos dinero que tengo actualmente, pero aún así estando negativo el 2026, tenemos una ganancia de capital respecto a el capital con el cual se abrió este portafolio notable, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos un horizonte en un portafolio como este, donde vemos diferentes sectores en los cuales estamos bien diversificados, buscamos obviamente una proyección a un largo plazo, de 7 a más de 10 años. Es más, ese portafolio que te acabo de mostrar, que es el portafolio más pequeñito que tengo ahora, está proyectado a muchos años, sí. O sea, yo no pienso tocar ese dinero por nada del mundo. Obviamente, si se da una eventualidad, una urgencia y pasan cosas que demandan ese capital de vida o muerte, está ahí y por supuesto se le puede echar una mano. De lo contrario, no se toca. Bien. Y paso 3. Bueno, paso 3 penúltimo, revisa la calidad del activo. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Cómo ver la calidad del activo. Y para eso tenemos que ir directamente al estado financiero de la empresa. Ahí tenemos que irnos directamente al estado financiero. Por ejemplo, que sea un negocio, que las ventas están creciendo. Yo no compro negocios que están perdiendo plata en este momento, ¿sí? Hay algunos que de pronto he podido haber comprado, como Nike en su momento, pero de lo contrario no lo compro. Si son negocios que no están generando flujo de caja, no están generando beneficios, no me meto, ¿sí? ¿Por qué? Tendría que comprar un negocio que esté perdiendo plata. No. O sea, un negocio que esté castigado en bolsa y que esté a un múltiplo per forward barato es diferente a que esté perdiendo dinero, como el caso de Adobe. Luego lo vamos a checar rápidamente Adobe, el estado financiero, para que lo puedan revisar también rápidamente y tengan una noción de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Que tenga utilidades creciendo, que tenga un buen flujo de caja, que tenga una deuda controlada, obviamente que tenga una ventaja competitiva. A mí me gusta siempre analizar los negocios líderes en cada sector también, que tenga un buen equipo directivo, que es también muy importante. Vimos el caso de PayPal, que hace poquito, hace 2 meses atrás, cambió de CEO.
la acción se desplomó, agarramos una buena oportunidad, la empresa seguía ganando, seguía generando flujo de caja, seguía generando beneficios, tenía un muy buen EBITDA también, que es lo que vimos entonces, una oportunidad de compra. En 2 meses estamos casi un 30% arriba del precio de compra. En 2 meses, es una brutalidad. Y obviamente también que tenga dividendos sostenibles en caso de que la empresa pague los dividendos, ¿sí? Para un ETF, ¿qué miramos? ¿Qué índice está siguiendo? Eso es importante. ¿Qué empresas contiene? ¿Cuáles son los activos que componen ese índice? ¿Cuál es la comisión anual? Que también pagan una comisión. La liquidez que tiene, la rentabilidad histórica y el nivel de diversificación en cuántos sectores está diversificado. ¿Ok? ¿Dónde se pueden ver noticias como por ejemplo lo que mencionas del cambio de CEO de una empresa? Ah, y luego les doy una página que me gusta mucho. Hay dos más bien y esas dos se las voy a dar. Pero la principal es Investing, Investing Pro. Bien. Paso número 4, diversifica. Esto es importante. Diversificar no es comprar muchas cosas sin pensar, ¿sí? Es repartir el riesgo de manera inteligente. Por ejemplo, no compres solamente acciones en Chile, no compres solamente acciones en Estados Unidos, no compres acciones solamente en Alemania o en Europa en general, ¿sí? Diversifícate, diferentes mercados, mercados emergentes, mercados más consolidados, más desarrollados, no todo en tecnología tampoco, por supuesto, no todo en una sola empresa, ¿sí? No todo en un solo país, no todo en un solo tipo de activo, ¿sí? La concentración te puede hacer rico, sí, pero te expone a un riesgo también más alto. Y cuando hablamos de bolsa, tenemos que buscar siempre equilibrar un poquito el riesgo con el potencial de crecimiento, el potencial de beneficio. Y la diversificación, ¿qué es lo que evita? Que una mala decisión te destruya el portafolio completo y eso te da también más estabilidad. Ahora, para alguien que está recién comenzando, esta va como recomendación mía personalmente, ¿sí? Estos son un portafolio que le recomendaría para alguien que recién empieza. Una cartera simple, bien diversificada, bien balanceada y para construir un patrimonio real a largo plazo. Yo te recomendaría 50% en ETFs, ¿sí? Porque aquí obviamente ante cualquier crisis estamos resguardados, mayor resguardado. Por ejemplo, el SP 500 que tiene 500 empresas, están las 7 magníficas que mueven la mayor cantidad de porcentaje de capital del SP 500, pero pueden caer 4 de las 7 magníficas. Tengo otras 400 y pico empresas que me pueden respaldar y me pueden mantener una buena rentabilidad o me pueden proteger el capital. Por eso los ETF también son una buena alternativa. Obviamente, si estás buscando ganancia de capital agresiva, disminuimos la participación en ETF y nos vamos más a acciones, ¿sí? Un 20% de acciones sólidas, grandes empresas, buenos negocios, con buenos fundamentos para poder crecer, lo que vamos a ver en la siguiente clase. 15% en acciones que paguen dividendos, ya hablamos de mercados más emergentes, mercado local principalmente acá en Chile. Un 10% en renta fija o en money market, ¿verdad? Acá te recomendaría cuentas remuneradas también y un 5% que tengas como liquidez para oportunidades, ¿sí? Y ese 5% sí o sí en cuenta remunerada, ese 5%. Sí o sí, sí o sí, sí o sí. ¿Ok? Ahora, hasta acá. Bueno, esa pregunta la voy a responder. Bueno, esa era la última. Les voy a mostrar ahora un poquitito de lo que vamos a estar también haciendo en la siguiente clase. ¿En qué empresa, por ejemplo, yo les recomiendo ver las noticias? Yo tengo acá lo que es Investing, ¿sí? Investing.com. Lo que sí, en Investing yo tengo también, pago lo que es Investing Pro, que me da acceso a otros beneficios, a ver estados financieros completos de empresas. Supongamos que vamos a estar viendo, no sé, aquí tenía abierto Adobe, pero si vemos, por ejemplo, nómbrenme una empresa. A ver, ustedes, ahí en el chat, el primero que me nombre una. Ya, excelente. Me ponen ahí Tesla, muy bien. Bueno, ahora me pusieron PayPal, Latam, Aramco, Microsoft. Bueno, el primero fue Tesla, vamos a ver Tesla, ¿sí? Entonces vamos a ver acá Tesla. Tenemos el overview acá de Tesla. Yo puedo ver acá también los dividendos en caso de que pague, los earnings, sus finanzas. Pero lo que me gusta, aquí vemos obviamente todas las estadísticas y lo que nos interesa de ver de una empresa. Lo que me gusta del Investing Pro no es que lo esté, bueno, sí lo recomiendo para el que lo pueda pagar, por supuesto, porque se les va a facilitar mucho las cosas. Tú acá puedes descargar esto, que te da obviamente lo más importante a la hora de analizar una empresa. Ya solamente este PDF te reduce el tiempo de análisis, puta, pero te lo ahorra un montón de tiempo, sí, un montón de tiempo con lo que vemos acá. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Aprender a ver los indicadores clave a la hora de tomar una decisión de
invertir o no en una acción. El performance ratio, obviamente el performance también, el EBITDA, vamos a ver los ingresos netos, la deuda, el EBITDA que tiene, la ganancia por acción estimada, el pago de dividendos en caso de que genere, obviamente, caja para pagar dividendos. Vamos a ver todo esto, incluso también vamos a analizar, porque uno también acá puede analizar la proyección y análisis que van haciendo inversionistas también. Y esto es una data muy buena que podemos considerar, ¿ah? Ya todo esto que bueno, nos tiramos casi 2 horas en esta sesión, ¿ah? Yo pensé que me iba a demorar 1 hora. Pero bueno, voy a procurar de que la próxima, ven, aquí vemos todas las cosas importantes, el cash flow también de la empresa, lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, ¿sí? Ahora, importante, chicos, porque, a ver, todo lo que vimos es más que nada teoría, lo que necesitamos saber para invertir en bolsa. Esta sesión igual queda grabada, luego la van a poder repetir si se consiguen el link de esta sesión. Y esta es la antesala a lo que vamos a ver ya en la siguiente sesión, que es análisis directamente de las empresas, ¿sí? Y ya es lo que nos va a dar una idea de que si podemos invertir en una empresa o no. La otra que uso también y que me gusta bastante es esta, que es Coifin, ¿sí? Coifin también nos sirve un montón para poder ver los estados de la empresa, los indicadores clave que tenemos que considerar a la hora de invertir, ¿sí? O sea, todo esto lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. Aquí podemos ver absolutamente todo, el free cash flow de la empresa en 12 meses, bueno, de manera anual, todo esto lo podemos ver acá en estas plataformas, ¿sí? Que es donde analizamos. Obviamente también en TradingView, no nos vamos a olvidar de TradingView. En TradingView podemos verlo también, algunas cosas de los estados financieros de las empresas. Si yo, por ejemplo, acá me vengo a buscar, no sé, Meta, por ejemplo, en acciones. Acá en Meta, en vez de iniciar gráfico, me voy a ver el resumen y puedo ver también parte de las finanzas de la empresa, los estados financieros que va teniendo la empresa, el rendimiento, los niveles de deuda, si tienen cobertura, lo que me preguntaron sobre noticias. Aquí también tienes para ver las noticias principales, por ejemplo, aquí de ayer, de antes de ayer, noticias ligadas a esta empresa, a este negocio en particular, ¿sí? Datos técnicos también, todo esto lo podemos ver en estas plataformas. Ya, pero esto sí tenemos que tener un poquito más de paciencia, un poquito más de tiempo, por supuesto, y tenemos que dedicar una sesión exclusivamente a los estados financieros de las empresas, ¿sí? Ahora, si hay alguien que está acá y quiere empezar a invertir también, le recomiendo lo siguiente. Estas sesiones se van a estar haciendo todas las semanas. Son sesiones gratuitas que se dan para las personas de la comunidad. Si hoy día no eres parte de la comunidad y pudiste ver esta primera sesión, bueno, la persona que te invitó, pídele la información para ser parte, porque las siguientes van a ser exclusivamente para personas de la comunidad. Quiero dejar claro eso. Hoy día tienes beneficios, de hecho, puedes llevarte una cuenta bono solamente por iniciar. Pregúntale a la persona que te invitó. Y ya también, no solamente eso, sino que vamos a estar dando ideas de en qué activos poder invertir. Y miren, para que eso también lo tengan, vean la oportunidad que tienen. Antes de irse, vean esto porque esto es importante. Quiero que vean lo siguiente, ¿sí? Miren esto. Tenemos un grupo de la comunidad donde personalmente, ah, a ver, no sé por qué no comparte. A ver, denme un segundo. Creo que ahí sí. Ya, genial. Vean, este grupo de la comunidad, por ejemplo, esto fue el 6 de febrero, para que se hagan una idea. 6 de febrero yo le mandé a la comunidad cuando estaba comprando acciones de PayPal, la posición que tomé en aquel entonces, posición inicial, donde empezamos con la estrategia de SEA, primero entramos con más de $1.700, luego fuimos haciendo compras escalonadas, y luego eso lo mandamos, la acción de PayPal, cuando estaba, imagínense, en $40.
¿sí? En $40. Luego del máximo histórico que fue de más de $316. Bueno, ¿por qué les comparto esto? Porque cuando compartimos las acciones de PayPal, el 6 de febrero estaban en $40. Si nosotros vemos ahora, por ejemplo, acá, y buscamos el indicador de PayPal, PayPal hoy en día ha subido de los $40 al precio que está actualmente, que es más de $50. O sea, es impresionante la subida que ha tenido en 2 meses, básicamente. Y obviamente la rentabilidad que nos ha entregado ha sido muy buena, ¿sí? Así que eso, espero realmente que les haya gustado esta sesión. Si les gustó, obviamente ahí no se olviden de esto que es muy importante también. Me van siguiendo ahí en redes sociales. Pueden ahí @Álvaro Garrido en mi cuenta de Instagram, en mi perfil, la última O es un cero. Si les gustó la sesión también, por supuesto, me etiquetan pues ahí en sus historias para hacerme saber de que fue una buena información que les compartimos, que hoy día están viendo una muy buena oportunidad y alternativa de aquí en adelante en cómo construir independencia y libertad real. Bien, así que les mando un fuerte abrazo, nos vemos el siguiente domingo, ya el próximo domingo no voy a estar acá en Chile, voy a estar haciendo la sesión desde Punta Cana, en República Dominicana. Vamos a estar de allá de viaje por la familia, así que espero estar ahí conectado con cada uno de ustedes y aprovechen la siguiente sesión. Bien, sonríe para el pantallazo, eso. Así que bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Un fuerte abrazo, mucho éxito y felices profit a todos los que están iniciando en este hermoso mundo de la bolsa de valores y mercados financieros. Que estén bien. Chao, chao.